Sean todos bienvenidos a la tercera parte de la serie de datos que seguramente no conocías sobre Resident Evil 4, antes de que salga el remake y este video quede opacado. Los animales del juego en su mayoría son completamente inofensivos, y hacerles daño casi nunca tienen consecuencias, pero a las vacas, si les haces daño y te acercas a su cabeza te empezarán a golpear, e incluso te pueden llegar a bajar toda tu salud, pero sin llegar a matarte. Aunque sí pueden matar a Ashley, pero esta situación es imposible que suceda sin mods, ya que cuando ella nos acompaña todas las vacas del juego desaparecen. En el juego hay algunas variantes en los ganados para que estos no sean todos iguales, la más común de ver es que algunos aparezcan con gorras o sombreros. Pero una de las variantes más raras de ver y que sale en contadas ocasiones, es un ganado con lentes. Las partes que conozco en donde aparece esta variante son, luego de cerrar la cascada y acercarse hacia la cueva, en la horda de enemigos que se avecina, uno de ellos vendrá con los lentes puestos. Y la otra es en el primer capítulo de Separate Ways, en donde uno de los ganados los tendrá puesto. Una manera bastante sencilla de derrotar a las hermanas Bella, sin gastar ninguna bala o siquiera usar el cuchillo, es usando los codos de Leon. Para hacer esto necesitamos tener a Ashley cerca nuestro, y ordenarle que nos espere. Cuando una de las hermanas se esté acercando, nos ponemos de espalda, y en vez de decapitarnos nos sujetará por detrás, aquí es cuando debemos de liberarnos y de esta manera la podemos matar al instante sin hacer nada. Hay veces en las que tendremos que repetir el proceso otra vez más, ya que no siempre se mueren a la primera. En esta misma zona, hay dos caminos los cuales están bloqueados y no nos dejan avanzar, pero que los ganados aún así los pueden usar para llevarse a Ashley cuando la secuestran. Una manera sencilla de conseguir huevos de manera infinita se realiza en la granja, ya que aquí apenas entremos las gallinas comenzarán a poner huevos, y como las gallinas son varias podemos conseguir varios huevos rápidamente. Habrá un punto en que ya dejarán de poner huevos, pero es tan sencillo como salir y volver a entrar a la granja para que nuevamente se pongan a poner huevos. Gracias a esto podemos utilizar los huevos como objetos de salud, para venderlos, usarlos de arma, o para lo que se les ocurra. Hablando de huevos, ¿sabían que todos los personajes del modo mercenarios hacen distintas poses al equipar los huevos como armas? No solo Leon y Ada hacen poses al equiparlos, sino que el resto también los pueden conseguir en el mapa del pueblo, y el de Wesker, pero sobre todo el de Krauser es bastante gracioso. En la cinemática inicial donde comienza toda la parte de la guerra y viene Mike a ayudarnos, es posible de ver a un fantasma. Justo aquí, hay una sombra de un ganado que no existe, para posteriormente desaparecer. Antes de que Capcom anunciara oficialmente el remake de Resident Evil 4, ya habían dejado algunas pistas para que la gente empezara a especular sobre un posible remake. Anteriormente en su cuenta de Twitter hicieron un tweet que dice: 4, pica, rico. Esta es una referencia a una de las páginas del diario del cuidador del primer Resident Evil, aunque por el simple hecho de tener el número 4 muchos ya teorizaban que pronto se venía el anuncio del remake, aunque quién sabe, quizás tuitearon eso porque sí, sin más. Pero una pista que definitivamente hace alusión a un remake, o al menos al propio Resident Evil 4, es un video promocional de Sony, en donde habían muchos easter eggs ocultos a lo largo del video para que los jugadores los encontrasen, y uno de ellos era el logo de los Iluminados. Esto nuevamente levantó sospecha de que se acercaba el anuncio de un remake. Aunque todo eso daba igual porque a cada rato salían filtraciones de que iban a sacar un remake y todos ya nos lo esperábamos.
Ya que estamos hablando del remake, el nuevo atuendo que se le dio a Ashley está inspirado en su atuendo de otoño que iba a usar en la versión beta del juego. Aunque también se sigue conservando el parecido con el atuendo que usa en el juego original. Seguramente en el remake veamos otros detalles inspirados en la beta, como que Leon pueda usar la linterna y su pistola al mismo tiempo, o que el cuchillo ocupe un espacio en el maletín. Si mejoramos la pistola al máximo con su especial, las probabilidades de dar con un golpe crítico a la cabeza se multiplican por 5, pero lo que no te dicen es que esta probabilidad también afecta a los ataques cuerpo a cuerpo y con el cuchillo. Así que si eres de esos gigachat que quieren matar a todos los enemigos con cuchillo, te recomiendo quedarte con la pistola básica mejorada con el especial. Esto también sirve si tienes la pistola con el silenciador equipado. El buhonero, a pesar de tener munición en sus puestos de comercio, este nunca te las va a vender, aunque si le mejoramos la capacidad a un arma que no esté cargada al completo, cuando compremos la mejora este se recargará automáticamente, y puede ser muy útil si en ese momento no tenemos cajas de munición. ¿Quieren saber algo gracioso? En las versiones de consola el buhonero no vende munición, a no ser que estés jugando la versión de móvil, en donde sí te vende munición para armas, hasta incluso te vende granadas. Al inicio de la zona donde peleamos con el monstruo del lago, detrás de la puerta por donde venimos puedes encontrar otra puerta invisible, la cual solo podemos acceder si tenemos algún mod o un código de Action Replay para poder atravesar paredes. Cuando nos acerquemos aquí aparecerá la opción de abrir, y al entrar saltearemos directamente al capítulo siguiente, sin que aparezca la pantalla de fin del capítulo, pero más importante salteándose la pelea con el monstruo del lago. Esto podría ser muy útil para speedrunners, pero lamentablemente no hay ningún glitch en esta zona que te permita salirte del mapa. El único que hay es en la versión de PC, en donde si giras rápidamente el mouse a la izquierda pegado al muelle lo podrás traspasar y salirte del mapa. Pero aquí no estamos a la altura suficiente para llegar a la puerta, por lo que no nos sirve de mucho. Algo similar ocurre en la galería de tiro, si entramos a cualquier galería, y traspasamos la puerta por la que entramos, afuera de los límites podremos encontrar 5 puertas invisibles, en la que cada una corresponde a todas las zonas donde está presente la galería de tiro. Estas son, el pasillo del castillo. El pasillo con las estatuas del rey y la reina. Las minas. La habitación donde los ganados de la isla nos lanzan dinamita. Y el mejor de todos, la mina que está antes de la batalla de Krauser. Nuevamente esto sería de mucha utilidad en speedruns, pero en la galería de tiro no hay ningún glitch que nos permite salirnos del mapa para acceder a estas puertas. Otra curiosidad con la galería de tiro que solo se puede ver saliéndonos del mapa, es que debajo de la puerta por la que entramos podemos ver una diana morada con el arte conceptual de Salazar por encima. Seguramente era la diana especial que utilizaban temporalmente los desarrolladores durante las etapas más tempranas. Hablando de eso, en los archivos del juego se puede encontrar algunas imágenes temporales que salían a la hora de desbloquear personajes en el modo mercenarios. El de Ada era una imagen de ella, pero con su modelo de Resident Evil 2. El de Krauser usaba el arte de Rolento, un personaje del videojuego Capcom vs SNK2. Hunt usaba el arte de Gombe, que aparece en la portada del juego para Famicom, Iki. Y Wesker usaba una imagen de él, sacada de la intro del primer Resident Evil. También hay una imagen que debía de aparecer al desbloquear la Matilda. La versión en realidad virtual, es la única de todas las versiones en donde si usas el traje de mafia con Leon, este aparece con el traje durante las cinemáticas, y no con el normal como en las versiones de consola. Originalmente tanto el JJ como el Super Doctor Salvador tenían una línea de diálogo que debían de decir cuando estos eran tumbados al suelo. ¡Basta, hijo de puta! Si son de jugar con mods es probable que lo hayan escuchado, de hecho, el HD Project es uno de los mods que restaura este diálogo cortado para ambos enemigos.
Por cierto, ¿sabían también que el Super Doctor Salvador también hace una aparición en el juego de Resident Evil, Los Mercenarios 3D como subjefe? Las columnas que se encuentran en esta zona no solo pueden ser destruidas por Krauser, sino que nosotros también podemos. En la versión de GameCube americana, la radio de comunicación a veces suele hacer un sonido diferente al que estamos acostumbrados a escuchar cuando entra en una llamada. Pero en la europea y en el resto de versiones la radio siempre hará el mismo sonido. En los primeros nidos de pájaros que encontramos al inicio del juego, si con algún mod o código de Action Replay llegamos a la altura del nido, al acercarnos nos saldrá la opción de comprobar, el cual muestra la misma descripción que las cajas de madera. Otra curiosidad que se encuentra por afuera del mapa es al comienzo del cementerio. Si nos vamos por los costados, veremos que hay unas puertas, las cuales no son visibles del otro lado. Y como extra hay una pila de objetos ocultos, con los dardos rastreadores, o la escopeta de hada. En este mismo lugar, puedes dispararle a esta doña que se encuentra dentro de la cabaña, a través de las paredes. La escopeta, castigadora, Broken Butterfly, lanzacohetes, y el lanzacohetes especial, son las únicas armas que se pueden conseguir múltiples veces, sobre todo en la nueva partida Plus. También se podría contar a la escopeta de hada, pero esta únicamente es posible mediante glitches. Originalmente en el modo de juego de Assignment Ada, no era posible de utilizar el cuchillo y obligatoriamente debías de usar tus armas de fuego. Esto aplica para las versiones de GameCube, PlayStation 2, y la versión de 2007 de PC. A partir de la versión de Wii para adelante, se le otorgaría el cuchillo para hada en dicho modo. Ya que estamos hablando de Assignment Ada, en la cinemática final del helicóptero, en una pequeña parte de la escena en donde Ada le dice a Wesker que Krauser está muerto, si con una cámara libre vemos hacia el monitor, se podrá ver una imagen del Wesker del Resident Evil 1 en muy baja calidad. Seguramente esta era una imagen temporal que pusieron los desarrolladores y que se olvidaron de quitar. El modelo de Hannigan tiene mucho más detalle de lo que se puede ver a simple vista. Si bien solo está modelada hasta su cintura, por debajo de su chaqueta se puede encontrar que tiene su blusa blanca modelada casi al completo, aunque le falta tener las mangas, pero lo más curioso de todo es que si nos acercamos al pecho notaremos que la blusa es transparente y es posible de apreciar que ella tiene un sostén negro. Definitivamente este es un detalle prácticamente imposible de ver en el juego, ya que ella nunca se quita su chaqueta, pero quizás se tenía planeado una cinemática en donde ella se lo quitara. De hecho, esa podría ser la escena final donde Leon le dice que se ve bien sin sus gafas. Los efectos especiales que solemos ver en la galería de tiro, como pájaros o moscas volando, no aparecen de manera aleatoria, sino que se activan si disparamos en ciertas partes específicas del fondo. En el del pueblo, si disparamos al panal que se encuentra a la derecha empezarán a volar moscas. Aunque lo más lógico sería que fueran abejas. Si le disparamos a la ventana, escucharemos a un ganado morir. Al disparar a la chimenea, esta empezará a soltar humo hasta que se disperse en toda la habitación. Y el que es el más conocido, son los pájaros que se irán volando, al dispararle a los árboles de la izquierda. Pasando a la galería de tiro del castillo, si le disparamos a este mismo escucharemos a Salazar reírse. Si le disparamos a la luna podremos cambiar la iluminación de la habitación por la misma luz que emite la luna.
Además, que si posterior a esto le disparamos al castillo, saldrán unos fuegos artificiales y seremos recompensados con 300 puntos que se suman a nuestro contador final. Y finalmente, si le disparamos a las estrellas, veremos cómo pasa una estrella fugaz, que posteriormente caerá en el campo de tiro destruyendo así todas las dianas. Y esas han sido todas las curiosidades de hoy. ¿Quién diría que aún este juego tiene detalles y curiosidades que dan para hacer este tipo de vídeos? Y espero que para la próxima les pueda traer más curiosidades así, que no sean tan mencionadas en la comunidad. Recuerden que si les gustó este video, pueden dejar su like para así saber yo que les gusta el contenido, y suscribirse para no perderse vídeos como este. Además, ahora me pueden seguir en Twitter. No es que esté publicando muchas cosas por ahí, pero es donde avisaré sobre nuevos vídeos, y otras cosas varias que pienso publicar. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.